Mis hermanos, la base de nuestra fe se encuentra en la verdad que vamos a tratar esta mañana. Si no existiera esta verdad, no existiría el cristianismo. Si no existiera esta verdad, no habría razón para estar en este lugar. No adoraríamos aquí reunidos en esta mañana. Ninguno de nosotros se llamaría cristiano si no existiera esta verdad. Todo lo que hacemos, somos, todo por lo que nos movemos, se debe a esta verdad que vamos a tratar esta mañana. El hecho de que el Señor Jesucristo resucitó es la piedra en la que descansa firmemente nuestra devoción, nuestra fe. Estamos aquí porque creemos con todo el corazón que Cristo ha resucitado. Y ese ha sido no solamente el ancla de nuestra fe, sino que también podríamos decir que ha sido el bastón en el que se ha apoyado todos los mártires del pasado. A lo largo de la historia cristiana, cada uno de los creyentes han levantado esta verdad en alto. No importa si han tenido que dar su vida a la hoguera, a la horca, a los leones o a cualquier otro tipo de martirio, el hecho de que Cristo resucitó ha sido suficiente para que la iglesia cristiana se levante en medio de un mundo caído. Mis hermanos, la muerte del Señor y cómo la muerte fue vencida por Él, que nuestro Salvador salió triunfante de la tumba, es la certeza en la que descansa nuestro cristianismo. Y es la gran diferencia que hay entre nosotros y cualquier otra de manifestación religiosa. Podemos ver a todos aquellos que de alguna manera se consideran padres o creadores de alguna religión en la tumba muertos. Pero nuestro amado Salvador resucitó. Y eso hace la gran diferencia del cristianismo a cualquier otra manifestación religiosa. Esa es nuestra certeza, mi hermano. Y sin ella, nuestra fe se diluye. Sin ella no somos nada. Sin ella no hay razón para estar adorando al Señor. Como dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Y lo que es peor, dice Pablo, y aún estamos en nuestros pecados. Si Él no resucitó. Cuán maravillosa oportunidad nos da entonces nuestro buen Dios de estar hoy y recordar lo que ocurrió el primer día de la semana, después del día de reposo, después de ese maravilloso día de reposo de la Pascua. Es bueno, mi hermano, que estemos hoy precisamente aquí, domingo, contemplando lo que la Escritura enseña que sucedió un domingo, que nuestro Señor resucitó, y nuestro corazón debe saltar de emoción en esta mañana por el hecho de pensar y meditar en la resurrección de nuestro glorioso Dios. Y que una vez más podamos venir a este lugar a recordar a través del sacramento de la cena, el pan y el vino, la muerte de nuestro Señor, y recordar con estas palabras que Él ha resucitado un domingo. Quedó atrás el viernes, quedó atrás el sábado, en el cual se dudaba, en el cual se tejía todo tipo de artimañas en su contra, aún muerto. Y ahora ha llegado el glorioso domingo, el día en que el Rey de Gloria se levanta y que podemos hoy proclamar que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que he puesto como tema a este sermón, como título, la resurrección de Cristo. Y quiero dividirlo de la siguiente manera. Quiero que veamos primero el relato que nos narra los evangelistas, específicamente el evangelista Mateo,
Vamos a ver el relato mismo y luego quiero hablar de 5 aspectos de lo que la resurrección significa. Entonces vamos a ver primero el relato y luego pasaremos a 5 aspectos de lo que la resurrección es, según lo que el relato nos narra, nos muestra. Así que leo para ustedes Mateo 28, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a ver lo que el evangelista nos narra. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Dejemos hasta allí la porción bíblica, mis hermanos. Este es el relato narrado por el evangelista Mateo. La resurrección de nuestro Señor es tan gloriosa que es proclamada por todos los evangelistas, por los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aunque con ciertas modificaciones el uno del otro, es cierto, pero no debemos dar crédito a aquellos que pretenden negar la veracidad del hecho por las diferentes narrativas de cada uno de los que están presentando, las diferentes versiones. El hecho que una verdad sea contada de distinta manera no quiere decir que no sea verdad. Los evangelistas enfocan teológicamente la resurrección del Señor Jesucristo desde perspectivas totalmente distintas, pero es el mismo suceso que de ninguna manera los 4 o ninguno de ellos lo presenta como de alguna manera dudoso o incierto. Todos con gran certeza, con gran veracidad hablan de la resurrección de nuestro Señor. Ahora, desde enfoques distintos, Mateo le describe como el resucitado glorioso. Gloriosamente. Marcos remarca el hecho de que resucitó el primer día de la semana, ya que lo menciona 2 veces. Lucas lo señala como una resurrección, evento prometido desde la antigüedad y por el mismo Jesucristo, o sea, prometido, profetizado, en tanto que Juan hace un gran énfasis en el Dios resucitado. Así que es una resurrección claramente enseñada por los 4 desde perspectivas totalmente distintas. Pero esto no nos debe llevar a nosotros a negar el hecho. Y no debe dar pie para dudarlo de ninguna manera. Todos le muestran resucitado y es una verdad. Es un evento histórico. Es más, podríamos señalar que es el evento histórico más importante que nosotros contemplamos en nuestra humanidad. Es el evento de los eventos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el hecho mismo no está narrado por ninguno de ellos. El cómo el cuerpo de nuestro Señor, que estaba sin vida, volvió a la vida. Cómo se terminó esa etapa de humillación y se pasó a esta etapa de gloria. Esa transición no es contado por ninguno de los evangelistas. No es narrado por ellos.
nos muestran al resucitado sin explicar el cómo sucedió, pero sí el qué, que Él fue resucitado. Y eso es apenas entendible porque es un evento, mi querido hermano, que ninguno de nosotros podría describir. No hay mente humana, no hay intelecto que pueda comprender lo que ocurrió allí. Lo que sí podemos nosotros señalar, y que los evangelistas lo presentan, es que ocurrió, aunque no expliquen cómo. No hay de ninguna manera aquellos que quieren hacer apología de la resurrección. No hay evidencias para poder nosotros determinarla y convencer a aquellos que son de alguna manera gnósticos y no crean acerca de la resurrección. Tú y yo no podemos presentar evidencia de cómo ocurrió la resurrección. Así que en ese sentido, la Escritura es totalmente presuposicionalista. O sea, ella presume el hecho. Dice, ha resucitado y punto. Y debe ser entendido de esa manera. Tratar de explicar la resurrección es de verdad una tarea que es imposible para nosotros, pero esto no quiere decir que no sea cierto. Y muchas cosas ocurren de la misma manera. ¿Cómo puede hablar usted de que nosotros experimentamos el amor? Explique el amor en su proceso físico-químico. Es imposible. Ahora, ¿esto hace que el amor es incierto o no es real? Todos nosotros sabemos que es real, aunque es algo que no podemos explicar desde las funciones que nuestro cuerpo experimenta. Bien, entonces esto es lo que ocurrió. Ahora veamos por el escrito lo que la resurrección es para nosotros como pueblo de Dios desde el relato bíblico. Y decíamos que íbamos a estar mencionando 5 aspectos de la resurrección, o lo que es la resurrección es desde el relato bíblico. El primero de ellos es que por el escrito podemos decir que la resurrección es espantosa. Voy a explicar eso. La resurrección es espantosa. No olvidemos lo que se nos narró en el sermón pasado. Por petición del Sanedrín, ellos van hasta Pilato y le piden que acelere la muerte de nuestro Señor, recuerden, pidiendo entonces que sus piernas sean quebradas para, de alguna manera, él entrara en una agonía que terminara en su muerte, no sabiendo que ya el Señor estaba muerto, no sabiendo que había una promesa específica desde la antigüedad que ninguno de sus cuerpos, de sus huesos, iba a ser en este caso quebrado. Y eso es el contexto y no podemos olvidarlo de ninguna manera. Ahora, ellos bajan el cuerpo del Señor, son llevados hasta una tumba y se le pide el Sanedrín a Pilato que custodie esa tumba, puesto que ellos piensan que los discípulos pueden robar el cuerpo de nuestro Señor y después proclamar que Él ha resucitado. Pilato cede a esta petición y entrega una guardia, la cual sella la tumba y permanece la guardia en ese lugar. Ese es el contexto. Ahora, ellos están allí desde el sábado, el día anterior. Mientras los judíos están celebrando el día de la adoración a Dios, estos hombres trabajaban custodiando, en este caso, la tumba de nuestro Señor. Cuando amanecía del primer día de la semana, que nosotros conocemos como domingo desde el calendario de ellos, ya que el último era el sábado, ¿verdad? El séptimo día, ahora sería el primero, el domingo. Cuando amanecía el primer día de la semana, los soldados son testigos de algo para lo cual el ejército romano no les había preparado. Ellos son testigos de algo que en la milicia no habían experimentado, se habían enfrentado a todo tipo de ejércitos y grandes guerreros, pero en ese momento, al amanecer del primer día de la semana, hay un gran terremoto en ese lugar y un ser celestial cae como un rayo en la piedra que está obstaculizando la entrada a la tumba de nuestro Señor. Y ese evento
Ese ser celestial que cae sobre esa roca es tan fuerte que esa roca que había sido colocada para estorbar, como la seguridad del Sanedrín, como la custodia del Imperio Romano, esa roca queda hecha añicos. Queda totalmente destruida por este ángel. Los soldados están entonces frente a un ángel. Solo un ángel bastaba para dejar entonces la seguridad romana deshecha y destruir la piedra y destruir su sello. Mateo describe el espanto que experimentan estos soldados con la palabra y dice, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Es muy interesante lo que aparece en el Nuevo Testamento, en el relato de Mateo, porque la expresión griega que se usa es la palabra saleu. Cuando dice temblaron, y esta palabra ya se usó en el mismo versículo, en el mismo relato, cuando hablaba de la tierra. La tierra tembló y ahora los soldados temblaron. La tierra y los soldados temblaron, se agitaron de un lado al otro en forma repentina y sin control. Así que lo que ocurrió con la tierra es lo mismo que ocurrió con los soldados. Pero lo más importante que debemos señalar es que la tierra lo hace como una señal de juicio. Más sin embargo, los soldados lo hacen de espanto. Entran en un estado catatónico. No saben lo que están experimentando, temblor, terremoto, todo esto ocurre y un ángel que cae y destruye la piedra y ellos contemplan todo esto. Si revisamos en la Escritura, los temblores, los terremotos fueron usados por Dios para describir su enojo, su juicio. Es más, el Señor Jesucristo habló de eso, dando señales, diciendo las señales que vendrían al momento en que Él aparecería en este mundo por segunda vez. Debemos recordarlo. El Salmo 18:7 dice, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Juan le describe como uno de los sucesos que están asociados a esa segunda venida de nuestro Señor, cuando dice en Apocalipsis 6:12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran temor, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Un gran terremoto. En ese caso estamos hablando del juicio de la segunda venida. Ahora, los soldados quedaron espantados por lo sucedido. Tanto que es evidente que ellos huyen de ese lugar. ¿Por qué nosotros decimos que es evidente que huyen del lugar? Porque cuando revisamos este mismo relato en Marcos y en Lucas, nos dice que cuando llegan las mujeres, los soldados ya no están ahí. Entonces Mateo nos narra lo que ocurrió antes que llegaran las mujeres, o en el momento en que llegan las mujeres. Más Marco y Lucas nos dicen cuando ellas llegaron y ya los soldados no están en ese lugar. Ahora, para todos ellos, la resurrección de Cristo era algo espantoso. Y debemos señalarlo así. ¿Por qué era algo espantoso? Porque aquel que habían crucificado injustamente, aquel que con artimaña se había llegado hasta la proclamación de la sentencia de la cruz, aquel que le traspasaron su costado con la lanza y ahora estaban custodiándolo, ha resucitado como juez. Así que para ellos la resurrección no era otra cosa que algo espantoso.
El que había sido maltratado y humillado hasta lo sumo, ahora se levantaba de la tumba. Se debe temer a aquel que además de tomar nuestro cuerpo puede condenar nuestra alma al infierno. Y eso enseñó el Señor Jesucristo. Por eso dice Apocalipsis capítulo 6, desde el versículo 14 en adelante: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esto es lo que estaban experimentando estos soldados. El Señor resucitó. Y es una advertencia para estos hombres, y no solo para ellos, para todo aquel que vive hoy a espaldas de la misericordia del Señor Jesucristo. Los que no se someten a su señorío. Para aquellos que no se someten a Cristo, nosotros debemos proclamar: Él vive y regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. Él resucitó para tomar el cetro de justicia y aplicarlo con mano firme. La experiencia vivida por estos soldados, el espanto vivido por estos soldados, solo podrá entenderse por aquellos que cuando venga el Señor se encuentren sin Él en su corazón. Será un espanto sin igual. Todo impío, el día que el Señor regrese, será juzgado por Él, y le gritarán a los montes que caigan encima de ellos para protegerlos de alguna manera. En la predicación que hizo el apóstol decía: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es esta la razón por la que Cristo puede juzgar, puesto que Él ha resucitado. Así que su resurrección es espantosa para todos los impíos, y debe ser vista de esa manera, como algo que hay que temer si se es impío. Número 2, su resurrección es consoladora para su pueblo. Es consoladora para su pueblo. Leo nuevamente el texto. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Mateo nos dice que las mujeres fueron también testigos del acontecimiento tan glorioso, sobrenatural, que causó espanto en los soldados. Estas mujeres, estoy seguro, también debieron temer. Ellas también debieron quedar espantadas por todo lo que ocurría en ese lugar. Mas nosotros debemos señalar algo que el texto nos deja ver con mucha claridad. Las palabras que el ángel dirige no a los soldados, sino a estas mujeres. Dice el versículo 5 de Mateo 28. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Note que no se está dirigiendo a los soldados. Ellos sí deben temer, pero le dice a ella: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Qué gran contraste nosotros vemos en este punto.
El ángel se dirige a las mujeres, no a los que estaban espantados y corría. En forma enfática le dice: no temáis vosotras. ¿Sabe por qué? La resurrección no es una mala noticia para los creyentes. Es una gran mala noticia para los impíos, pero para el creyente es la más dulce y deliciosa de las noticias. Es una buena nueva. No debemos temer, ha dicho el ángel, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Querido hermano, todo aquel que busca al Señor, todo aquel que busca al que ha resucitado, para él su resurrección es salvación, es adopción, es justificación, es la aceptación del Padre, es la evidencia de la victoria de Cristo. Para todo aquel que es creyente, la resurrección de Cristo significa salvación consumada, mi hermano. Una victoria obtenida por Él. Por eso dirá el apóstol Pedro en su primera carta universal, en primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, escuche bien, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso produce la resurrección en los creyentes, una esperanza viva. Entendemos que lo que nosotros predicamos, que aquel que nosotros adoramos, que aquel que servimos con lo más profundo de nuestro corazón, no yace en una tumba, sino que está vivo. Y eso produce un enorme consuelo para nuestra alma. No debemos temer, mi hermano. Recordemos que el velo se rasgó. Recordemos que la ira quedó satisfecha. Aquel que resucita ahora lo hace como nuestro Rey. Y como nuestro Rey victorioso, protege a todos sus súbditos, protege a todos los que son suyos. Por eso la buena noticia de este ángel a las mujeres es: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Con dulces palabras este ángel se dirige a estas mujeres. Y no podía evitar el pensar en ellas, mi querido hermano, mientras preparaba el sermón. Y me hacía una pregunta que espero que tú te la hagas también en esta mañana. ¿Por qué a ellas? ¿Por qué no a Pedro? ¿Por qué no a Juan? ¿Por qué no a ninguno de los 11? ¿Por qué el ángel se aparece a estas mujeres? ¿Dónde estaban sus 11 discípulos? Y permítame llegar a la siguiente conclusión. El ángel se apareció a ellas por su lealtad. Por su lealtad. Mientras los 11 corrían a esconderse, ellas acompañaron al Señor en su Vía Crucis, recuérdelo. Mientras los 11 corrían a esconderse, ellas estuvieron a los pies de la cruz llorando por el Señor. Mientras los demás corrían y negaban al Señor, estas mujeres presenciaron el sepelio con dolor. Y ahora venía muy temprano en la mañana, cuando ya se podían mover con todo tipo de esencias y ungüento para seguir ministrando al Señor, sirviendo al Señor aún después de muerto. Ellas son premiadas. Ellas son premiadas porque reciben la primera noticia de la resurrección. Son las primeras que escuchan
los primeros oídos que están atentos a escuchar esta maravillosa declaración que hasta hoy nosotros seguimos proclamando: Él ha resucitado. Estas mujeres que lloraron al Señor, que con gran valor venían a la tumba y si era preciso a dar su vida con tal de seguir amando a su maestro, ahora escuchan del ángel, como dice Lucas 24:5: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué maravillosa esperanza, mi hermano, qué maravilloso consuelo. Piense por un momento en este corazón entristecido de estas mujeres, detenido por la gloriosa noticia de que Él ya no está muerto, que Él vive. La resurrección es consoladora para el pueblo de Dios, para todos los que le aman. Número 3, la resurrección es profetizada. El ángel, dentro de sus palabras en Mateo 28:6 dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Lucas 24:7 y 8 lo dice de esta manera, diciendo, estas son las palabras del ángel, diciendo o recordando las palabras del Señor: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Cristo constantemente le dijo a sus discípulos y a sus más fieles seguidores que Él tenía que morir, pero que al tercer día resucitaría. Que como estuvo Jonás dentro del gran pez 3 días, Él debía estar en el corazón de la tierra. Fueron sus palabras. Y Él dijo que al tercer día resucitaría. Cristo anunció su muerte, pero también anunció su resurrección. Y Él les deja claro que les vería en Galilea. Ahora, pero esto no solo lo hace el Señor. Toda la Escritura profetizan la muerte del Señor y profetizan su resurrección. Creo que uno de los pasajes más conocidos que podríamos nosotros citar, que habla de esta profecía gloriosa, es la que da el salmista aproximadamente 1000 años antes de la crucifixión. El salmista en el Salmo 16, versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro, en su primer discurso público, en su primera predicación evangelística, cita este salmo diciendo que él se cumplió en la resurrección de Cristo, cuando dice en Hechos capítulo 2, versículo 23 en adelante: a este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, del Señor: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Más adelante el apóstol Pablo también citará este texto bíblico y esta profecía como cumplida en Cristo en Hechos capítulo 13, versículo del 33 al 37. Pablo dirá: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca volver a corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia fieles a David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, quiere decir murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces el Señor Jesucristo, Pedro y el apóstol Pablo citan claramente la profecía como algo que se debía dar. Cristo debía resucitar. De manera que la resurrección de nuestro Señor es espantosa para los impíos, es consoladora para su pueblo, pero es profetizada en la Biblia. Número 4, que lo señala el texto: la resurrección de nuestro Señor es llamada a ser anunciada. Mateo capítulo 28, versículos 7 y 8 dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Pero me interesa remarcar el versículo 8. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, vamos a dar hasta allí. ¿Cuánta riqueza hay en este texto? Es la primera comisión que hay en la Biblia. La primera comisión después de la resurrección de Cristo. Y la primera comisión fue dada a mujeres. El mensaje evangelístico ya estaba completo. Antes de eso se predicaba a Cristo, pero todavía no había resucitado. Ahora el mensaje completo del evangelio estaba allí. Ya estaba total y completo para ser predicado, y a estas mujeres se les estaba ordenando que fueran y anunciaran. Ellas sabían que el Salvador había muerto, pero ahora se les comisiona a anunciar su resurrección. Por tanto, id, dice el ángel. Ese por tanto id, ustedes saben que lo repetirá el Señor, lo dirá más adelante. En una gran comisión, en lo que se conoce como la comisión para la iglesia. El Señor resucitó, el Salvador vive, la tumba está vacía, por tanto, id. El costoso precio se ha pagado, la deuda se ha saldado. El Cordero derramó completamente su sangre en el madero y ahora ha resucitado. Por tanto, id y predicarlo. ¿Qué más motivación tendría o debía tener la iglesia? ¿Por qué esperar otras razones para abrir nuestra boca y anunciar el evangelio? Se te tiene que motivar para pregonar lo que a estas mujeres se les está ordenando y que ellas gustosas van a hacerlo. Él ha resucitado, por tanto, id. ¿Por qué cambiar esa gloriosa verdad? ¿Por qué transformar el mensaje del evangelio? Porque aquí lo vemos completo. Debemos anunciar solo que Cristo ha resucitado. Si tú le agregas algo a ese evangelio, estás trayendo basura a lo que es el tesoro precioso, que es la resurrección de Cristo. ¿Por qué traer basura como lo es el evangelio de la prosperidad, el evangelio del bienestar mundano? De que Dios quiere lo bueno solo para ti en materia de lo que en este mundo te ofrece. ¿Por qué predicar esa basura cuando se nos llama a proclamar que Cristo ha resucitado? El Señor resucitó, por tanto, id. Y el ángel les dice, id.
Es más, luego les dice, os lo he dicho, como queriendo decir, no esperen, háganlo de una vez. Somos pregoneros de un reino, mi hermano. Heraldos, se nos ha encomendado un mensaje. Y la buena noticia es que este mensaje es llano, es simple, es sencillo. Tan sencillo que toda mente humana puede entenderlo y todos quedan bajo su juicio. Es un mensaje directo para que ningún hombre pueda sacar excusas delante de ese mensaje. Es un mensaje corto para que tú y yo no lo olvidemos. Él murió y resucitó. Para que nuestros corazones lo proclamen con fidelidad, como lo hacían estas mujeres. Sin modificación, sin transformarlo. Cristo ha resucitado. Pensaba también en Pedro, en Juan y los otros discípulos. No debía haber palabras más consoladoras que las que luego escucharían de parte de estas mujeres, la que saldría de los labios de estas mujeres. El Salvador vive. Y déjame decirte, mi querido hermano, que si esta noticia no alegra tu vida, si esta noticia no alegra tu alma, si esta noticia no basta para vivir feliz el tiempo que el Señor ha determinado de vivir en este mundo, es porque no eres cristiano. Porque el cristiano entiende que lo es porque Cristo ha resucitado. Es el bálsamo que alivia nuestras heridas, mi hermano. Es lo que llena de fuerza nuestro corazón cansado y abatido por las adversidades de este mundo. Que Cristo ha resucitado. No hay otro mensaje que tú puedas escuchar que haga un mejor efecto en tu alma, mi hermano. Esto lo sabía muy bien el apóstol Pablo, por eso dijo, me propuse no saber otra cosa. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mi hermano, no hay otro mensaje. No hay algo que tú puedas escuchar que alegre tu alma. Un mensaje de un pobre predicador, de un pobre pastor que quiera declarar algo distinto a lo que acabamos de escuchar, no va a alegrar tu alma. Te engañará por un tiempo nada más. Te hará creer una mentira, pero el mensaje cristocéntrico, que Él murió y ha resucitado, basta para alegrarnos toda la vida, mi hermano. El mensaje de los siglos que vendrían después fue dado a estas mujeres. Y luego sería entregado por Cristo a sus discípulos y por medio de los discípulos a toda la iglesia. Id es una orden directa. Pero yo quiero que veamos, mi hermano, no solamente la orden que está aquí clara, precisa, dada por el ángel, sino que veamos también en ese sentido la conducta de estas mujeres ante esta orden. Y de verdad quiero destacar y quiero llamarlos a imitar lo que hicieron estas mujeres. Es una conducta digna de imitar. Entonces ellas, después de haber escuchado esta orden, la buena noticia de que Él ha resucitado y la invitación a ir y proclamar y anunciar a los discípulos, entonces ellas, dice, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Con cuánta claridad se exhibe en este texto el espíritu en el que se debe proclamar el mensaje del evangelio hoy. Ellas corrieron. Ellas corrieron. No se sentaron a meditar y a hacer un análisis para medir el impacto del mensaje que iban a dar. Ellas no se sentaron a decir cuánto tiempo, esfuerzo, recursos debían emplear en la labor asignada.
Y pensemos por un momento en eso, mi hermano, incluso como iglesia. ¿Cuánto tiempo, esfuerzo, recurso hemos gastado en planificar estrategias para predicar, cuando lo correcto debería ser correr y hacerlo? Nada más anunciar el evangelio, el santo mensaje de que Él murió y resucitó, y por medio de Él se promete perdón de pecados. Si es así, debemos hacer como estas mujeres, correr y hacerlo. Y debo pedir perdón a Dios de verdad, porque muchas veces nos hemos dejado enredar entre tantas cosas y no proclamamos el mensaje del evangelio con prontitud como lo hicieron estas mujeres. Corrieron. Ellas no se detuvieron a pensar cómo lo vamos a hacer. Y si no nos creen, y si no nos reciben, o si nos rechazan. Y me parece estar viendo a muchos creyentes que hoy dicen: pastor, yo no predico porque la verdad no creo ser bien aceptado, porque yo no sé hablar, o porque las personas no creen lo que yo digo, o porque me cierran la puerta, o porque me bloquean en las distintas redes sociales. ¿Será que estas mujeres pensarían así? Ellas corrieron. No perdamos el tiempo, mi querido hermano. No malgastemos la oportunidad que tenemos. Corramos a anunciar el mensaje del evangelio. Que, como cita el pensamiento popular, que las cargas sean aligeradas en el camino, pero que cuando lo estemos haciendo sea corriendo, mas no quietos. No esperemos confirmación de una orden tan clara. ¿Será que el Señor quiere que yo proclame el mensaje del evangelio? Ellas no se detuvieron a pensar en lo increíble del mensaje que iban a dar, de lo sobrenatural del evento que acababan de presenciar. Ellas corrieron. Pero algo más dice el pasaje: lo que experimentaron. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Temor y gozo. Dos palabras que por su naturaleza parecieran imposible de que trabajen juntas. Temor y gozo. Pero ellas sentían estas dos en su corazón. Temor y gozo. Temor, ¿por qué? No debemos confundir este temor con el que ellas habían experimentado antes cuando vieron al ángel. Ellas fueron consoladas, ellas fueron animadas. El temor ya se fue. Entonces, este temor del que está hablando ahora, ¿a qué se refiere? Temor se desprende del mensaje mismo que han recibido. El peso del mensaje, la veracidad del mandato. Estoy seguro, mi hermano, yo estoy seguro que si tu boca hoy sigue cerrada y no hablas de Cristo, si hoy tú no cumples la comisión que se te ha sido dada de pregonar el mensaje, es porque en tu corazón no hay temor. No temes, pues crees que es una orden vana, pues crees que el mensaje quizás no sea cierto del todo, o piensas que la orden que se te ha sido dada puede ser eludida. Pero estas mujeres recibieron esta orden y recibieron temor en su corazón. Un temor a no hacer aquello que se les ha ordenado, a no proclamar claramente lo que se ha dicho. Pablo lo cita cuando habla en 1 Corintios 2, 3 y 4, capítulo 2, versículo 3, del versículo 3 al 5, habla de este temor cuando dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Ahora, ¿por qué temblaba Pablo y tenía temor? No porque estuviese enfermo o porque le tuviese miedo a los hermanos de Corinto. El temor de él se desprendía del mensaje que tenía que proclamar. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El temor que sentía Pablo era hablar exactamente lo que se le fue dicho. Y este es el temor de estas mujeres. Y yo quisiera decirte que tú debes temer, puesto que se te ha encomendado hablar de Cristo, hablar de su obra. No lo dudes, pero teme. Teme, mi hermano, porque ese mensaje no debe ser cambiado. Tus labios pecadores no deben adulterar el santo mensaje del Evangelio. Proclamar otra cosa es ser infiel al mensaje que se te ha encomendado. Y harías parte de la lista interminable de hombres y mujeres hoy que cambian el santo mensaje del Evangelio para proclamar otra cosa. No debes cambiar su mensaje, no debes trastocar su obra, no debes adulterar sus palabras. Teme pues, es un tesoro que deberíamos nosotros saber que tenemos al momento de predicar y que nosotros siempre seremos vasos de barro. Siempre seremos vasos de barro. Y pensemos en aquello que el apóstol Pablo también declara. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Esto es temor. Ay de ti si no anuncias el Evangelio. Es una necesidad que ha sido impuesta. 1 Corintios 9:16. Pero no solamente dice temor lo que ellas experimentaron, y aquí donde pareciera que la balanza se va hacia el otro extremo. Dice que tenían gran gozo. Y hace un énfasis, no un gozo, un gran gozo. Podemos con temor proclamar el Evangelio y al mismo tiempo sentir un gran gozo. No una simple alegría, un gran gozo. ¿Cuánta felicidad habría en el corazón de estas mujeres? Su amado resucitó. Yo sé que algunos de ustedes han perdido seres queridos, y muchos de los que han perdido seres queridos quisieran haber podido por algún momento poder volver a ver a ese ser querido. Ahora, estamos hablando no de un familiar, estamos hablando del Cristo de la gloria que trae salvación a su pueblo. Y estas mujeres amaban al Salvador. Y ahora la noticia es que Él ha resucitado. ¿Cómo debía estar el corazón de estas mujeres? Con un gozo inefable, mi hermano. Una noticia maravillosa se debía proclamar. La esperanza vive. Nada habría más importante en la mente de estas mujeres que comunicar esta maravillosa noticia. Nada se podría comparar con eso. El nacimiento de un niño, un buen matrimonio, la noticia de un aumento salarial, una herencia repentina que llega a tu vida. Nada de esas noticias se puede comparar con esta. El Cristo ha resucitado. Ahora lo que hay en el corazón, entre el corazón y los labios de esta mujer, es algo que de verdad llena su vida de mucho gozo. Alégrate entonces, mi hermano, el Señor resucitó. El Señor ha resucitado. Entonces, no debemos sufrir por la basura cuando el banquete está servido. Si el banquete es que Cristo ha resucitado, gózate, pues por medio de tu predicación
El Señor ha prometido que llamará a los que son suyos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Pablo está diciendo, es el medio para llegar a los escogidos. Predica el Evangelio con gozo. La resurrección del Señor debe ser proclamada. Mi querida iglesia, es nuestro deber predicar el mensaje del Evangelio. Y termino con el punto 5 de lo que es la resurrección según este pasaje. Es un mensaje de amor. Es un mensaje de amor. Y les confieso que no podía entender esta porción de la Escritura. No podía en mi mente entender la relación con lo que ya vimos. Voy a leerlo, Mateo 28, versículo 9 y versículo 10. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Por qué no entendía este texto? Puesto que ya estas mujeres vieron el ángel. Ya estas mujeres fueron comisionadas y el ángel les dijo que fueran y proclamaran. Y es más, ellas ya lo estaban haciendo, corrían. Ellas estaban corriendo, dice el texto que mientras corrían, el Señor vino a su encuentro. O sea, detuvo la carrera de estas mujeres para decirles algo, para ordenarles algo que ellas ya iban a hacer. Ellas ya estaban dispuestas, estas mujeres iban corriendo con temor y gozo, dispuestas a predicar, pero a su carrera el Señor les detiene. El Señor mismo resucitado. Y pensaba, ¿qué lugar tiene entonces el Señor aquí en este momento para anunciar esto y para darles nuevamente la orden que ya habían recibido y que ya estaban dispuestas a obedecer? Luego de pensar, meditar en ello, llegué a la conclusión, mi querido hermano, que debía ser así. Debía ser de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque la noticia del mensaje de la resurrección de Cristo no debía descansar en una experiencia con un ángel. No debía descansar en algo sobrenatural y en la comisión dada por un ser angelical. Estas mujeres debían proclamar el mensaje de que Cristo ha resucitado, pero esa instrucción debía partir de la misma boca de Cristo, para que toda gloria sea para Él y no para el ángel. Porque de lo contrario nosotros estaríamos también unidos a esa secta que hay por allí, de un mensaje dado por un ángel. De ninguna manera se debe cortar la gloria que solo está dedicada exclusivamente para Cristo. Es por eso que estas mujeres, no con el ángel, sino ahora el Cristo resucitado, se postran delante de Él y le adoran. Besan los pies del amado Salvador, se postran delante de ella. Él fue adorado. Sus palabras entonces cobrarían en ella mayor impacto. No es el hombre quien nos impone el que debemos predicar. No es un ángel, no es criatura alguna. No es ni siquiera la iglesia la que te comisiona a hacerlo. No predicamos porque un pastor nos dijo que debíamos predicar, porque una organización misionera nos preparó y nos mandó. Es porque el Cristo, el mismo Cristo resucitado, con un profundo amor nos ha dicho que debemos hacerlo. Y obedecemos a Cristo, mi hermano. Por eso
es que aún a expensas de su vida, Pedro le hará la pregunta al Sanedrín: ¿a quién debo obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Él me ha dicho que debo predicar y lo debo hacer. Mi querido hermano que estás en este lugar, qué bueno es el Señor, que por medio de su palabra cada domingo nos habla y nos invita a reconocer su obra en la cruz, a reconocer su resurrección y a proclamar. Por eso te invito, por medio de la palabra que Él mismo ha declarado, a que lo hagas con prontitud, con temor